El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que le dieran testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, la palabra de hoy es una palabra importantísima en este tiempo de la Cuaresma, porque nos estamos ya acercando a la Pascua y el Señor tiene prisa porque nos convirtamos. Estos 40 días que el Señor nos regala para prepararnos son como los 40 años que pasó el pueblo de Jesús, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que pasó 40 años en el desierto para que descubriera lo que había en su corazón. Y el Señor en este tiempo quiere que descubramos lo que hay en nuestro corazón y por eso nos pone acontecimientos concretos en nuestra historia. En la primera lectura, por ejemplo, el Señor nos hablaba y nos decía que no idolatráramos, que no hiciéramos ídolo de las cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, hacemos idolatría de nuestra profesión, hacemos idolatría del dinero, por supuesto, ¿no? Hacemos idolatría de nuestro estatus, de nosotros mismos, hacemos idolatría del físico. Hoy estamos en una civilización llena de ídolos, ¿no? Y lamentablemente la tradición de la Iglesia ha ido deformando un poco las palabras del Señor. Nosotros hoy proclamamos, y el verbo era: no desearás la mujer de tu prójimo. En cambio, las traducciones normales de la Escritura hablan de no robes, no mates, haz esto otro. Y no es eso. Cuando el Señor habla de los ídolos, ¿no?, nos está diciendo que no tengamos otro Dios fuera de Él, porque Él es el único Dios. Los otros son dioses que tienen ojos y no ven, oídos que no oyen, boca que no hablan y manos que no pueden ayudar. El único Dios es Él. Y ese Dios es el que te dice: mírate interiormente y date cuenta que tú eres incapaz de amar, que eres incapaz de perdonar, que tú estás lleno de juicios, que tú ni siquiera respetas a tus padres, no aceptas que otro te ponga el pie encima.
Y el Señor te dice, tú que no te amas ni siquiera a ti mismo, un día te amarás a ti mismo. No robarás. No desearás los bienes ni la mujer de tu prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y si uno lee una buena traducción de la Escritura, que no se haya saltado ningún pedacito, al final de uno de los decálogos que sale en la Escritura dice, yo, el Señor tu Dios, lo digo y a su tiempo lo hago. Es decir, el verbo que está usando no es un imperativo, amarás a tu Señor tu Dios, no. Amarás. Tú que no amas, lo amarás. Es un futuro perfecto. Es una promesa que Dios te da. Y esa promesa la vemos cumplida en el Evangelio. Cuando Cristo va a Jerusalén, se está aproximando la Pascua. Cuando Cristo va a Jerusalén, se encuentra con que el templo está lleno de mercaderes. Un templo que empezó tal como empiezan las cosas en la iglesia. En la iglesia, en una parroquia, de golpe llega una señora, ¿no?, del barrio, ¿no?, que lleva unas empanaditas, porque está juntando plata para el pequeño cotolengo. Pero después entonces la vecina dice, ay, ¿por qué esta está vendiendo empanaditas? Yo voy a llevar humitas, ¿no? O voy a llevar sancocho, o voy a llevar milcao. En fin, y poco a poco el templo está rodeado de gente que está vendiendo cosas. Y una señora más piadosa que se escandaliza y dice, por Dios, eso lo han hecho. Yo voy a llevar rosarios. Y ella se pone a vender rosarios a la puerta del templo. Pero son mercaderes igual. Acá en el templo había sucedido algo así. Como había que hacer ofrendas, ¿no?, la gente llevaba sus animales, pero a algunos se le ocurrió una vez decir, ya, para que no los traigan, yo voy a poner las ovejitas acá. Yo voy a poner los chanchitos no, porque esos son impuros, así que voy a poner las tortolitas, las palomitas, y de golpe estaban además, como Israel tenía una moneda propia, los que llegaban con monedas del imperio tenían que cambiarlas. Entonces, también yo me voy a poner con una casa de cambio acá en el templo, y estaban los cambistas. Y al final eso era un mercado, ¿no? Yo me imagino a Jesucristo, y este pasaje a mí me encanta porque yo siempre hablo, Jesucristo no es dulcecito como muchos creen. Jesucristo era un hombre fuerte, con un temperamento fuerte, y en este momento hace un látigo con cuerdas y empieza a darle latigazos a diestra y siniestra. Igual da vuelta las mesas de los cambistas, tira las monedas, saquen estos animales de acá. Yo me imagino las ovejas corriendo por el templo despavoridas, como ese salmo que dice por ahí, es la voz de mi amado, he aquí que viene, y en un momento dice, cazadme las raposas, las pequeñas raposas que devastan nuestra viña, ¿no? Pues bien, esas pequeñas raposas son estos ídolos que nosotros nos hemos hecho y que dentro de nuestra viña están haciendo estragos. Y tienen el templo invadido de cosas que no son de Dios. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Yo lo digo siempre, nos podrán quemar las iglesias, pero si nosotros nos mantenemos en la fe, la iglesia no muere, porque somos la iglesia viva. Ahora, somos libres para hacer iglesia, ¿no? Podemos irnos, podemos hacer nuestra vida como queramos, pero sabemos que la única verdad que hay hoy en el mundo es el Evangelio, lo que Dios ha revelado para el hombre. Lamentablemente somos libres. Y hay muchos necios que escuchan la palabra y son como estas semillas que caen en el camino. Vienen los pajaritos, se comen la semilla, la palabra se vuela. O hay otros que están tan preocupados de las cosas del mundo, ¿no?, que se preocupan más del negocio, se preocupan más de los estudios, se preocupan más de muchas otras cosas y dejan al Señor en segundo plano. Y las preocupaciones del mundo no permiten que germine la palabra. Y hay otros, ¿no?, como dice la Escritura, que una semilla que cae en tierra buena.
y da fruto, unos 60, otros 30, otros 100. ¿Esa tierra buena cuál es? Eres tú consciente de tu pecado. Así como la tierra buena, para que dé buen fruto, tiene que tener boñiga, tiene que tener excrementos de animales, abono, ¿no? La semilla que cae allí, en medio del abono, florece mucho más, da mucho fruto. Pues bien, el hombre, esta tierra que somos nosotros, este barro que somos nosotros, consciente de su pecado, va a hacer que germine la palabra de Dios de tal forma que lo haga fuerte. Y a eso nos está llamando el Señor. A ser fuertes en esta vida, para así poder dar una palabra de vida al mundo que está muriendo de desesperación, que está en una soledad total, que está en un sinsentido profundo. Nosotros estamos llamados para evangelizar. Por eso, ánimo, que esta cuaresma aún quedan unos pocos días. Mirémonos, convirtámonos, no nos escandalicemos de nuestro pecado y abramos nuestro corazón para que Dios actúe. Es cierto que es difícil dialogar con Dios. Es verdad que no tenemos la práctica. Por eso yo siempre les hablo del neocatecumenado. Esta escuela de fe que tiene la Iglesia, acá en Chile lamentablemente poco aceptada, ¿no? Ahora que murió mi catequista en Colombia, por ejemplo, a mí me emocionaba. Yo no tenía idea cuántas comunidades había en Colombia. Hay más de 1000 comunidades. Está en todas las diócesis de Colombia. Todos los obispos la han querido y los presbíteros la han pedido. Hay 3 seminarios para la nueva evangelización, los que fundó San Juan Pablo II. Acá en Chile no tenemos ninguno. Pues bien, no importa si no tenemos los seminarios, pero hay algunas parroquias que tienen el catecumenado. No seamos necios, dejémonos educar en la fe. Ojalá que esta Eucaristía que estamos celebrando así, al modo catecumenal, les ayude a ustedes también para poder animarse y acercarse. En mi parroquia, la Inmaculada Concepción en Vitacura, en San Pedro, en la Sagrada Familia, en Quilicura, en Renca, por Avenida Mata, en Santiago, busquen parroquias que tengan el neocatecumenado, por Puente Alto, por la Florida. Hay bastantes parroquias. Búsquenlas. Y ojalá puedan escuchar catequesis y formar una comunidad de vida, de crecimiento en la fe, para que tu bautismo se haga real y puedas experimentar la vida eterna aquí en la tierra, como una promesa de lo que te espera futuro. Bien, el que tenga oídos para oír, que oiga.